Gracias por su Perdón. comprensión. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Gustavo Rodríguez, de quien hemos estado leyendo su libro más reciente, Mamita. Y bueno, sin mayor preámbulo, Gustavo, vamos dando los turnos conforme fueron entrando aquí al Zoom. Así es que vamos entrando y te vamos haciendo directamente las preguntas para que tú nos vayas pues aclarando todo aquello que fue surgiendo durante la lectura. Bienvenido y muchas gracias por aceptarnos. Encantado, Víctor, imagínate. Feliz, feliz de conversar con ustedes. Pues Norma, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo, pues fraternal desde acá, desde México, para ti, para tu amigo. Em, Quiero decirte que Mamita me encantó. Me pareció una novela, no sé si llamarla novela, porque me parece que es muy personal. Entonces, me tocaste el corazón, me hiciste reír también, cuando nos platicas de este momento de una relación por ahí en Argentina, ¿no? Y cómo pasan las cosas. Entonces me reí mucho con eso, la forma en que lo contaste. Yo quisiera preguntarte acerca de Hitler. ¿Hitler es un personaje real? Porque la relación que estableces con este chofer me parece que pasa no solamente de una persona que sirve para llevarte y traerte, sino que va más allá. ¿Es una persona que de veras existe? Norma, muchas gracias por tu lectura y por tu pregunta. Sí, es una novela y creo que mi respuesta va a apuntalar el hecho de que se trate de una novela basada en sentimientos muy genuinos, la verdad, y una deuda muy grande que yo tenía con mi madre para entregarle una historia como esta. Pero no, Hitler Muñante es un personaje inventado totalmente. Es más, lo rescato porque yo lo inventé, yo creé ese personaje para una novela anterior que se llama 30 kilómetros a la medianoche. En 30 kilómetros a la medianoche, que es una novela que salió el 2022, yo necesitaba recrear un trayecto por Lima a la medianoche, lo dice el título, un trayecto desesperado, un alter ego mío. De hecho, ambas novelas son hermanas, son primas hermanas. Y como ustedes lo entenderán, lo han entendido ya, no es necesario haber leído 30 kilómetros a la medianoche para que esta novela tenga su propio cauce, ¿no? Este, mm, y yo creé a ese personaje en ese momento como eh, eh, una pieza decisiva para que mi alter ego en esa novela tuviera con quien conversar sus temores, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, o sea, 5 años después vuelvo a encontrarme con ese personaje y es como si mi relación inconscientemente con él hubiera madurado, lo hubiera extrañado y cuando me puse a poner a conversar a mi alter ego con ese personaje inventado, pues salió lo más parecido a la amistad, ¿no? Ujú. Y se fue dando este desarrollo curioso que se da cuando uno entra en trance y escribe, ¿no? Eh, Fui generando una amistad genuina con ese personaje y me alegro que tú hayas dado cuenta de eso. Sí, sí, me encantó la manera en que desarrollaste la relación. Porque en Sí. efecto se siente más como una amistad, como esa plática que uno puede establecer con un chofer, Ujú. pero que o sea, va evolucionando y eso me encantó. Muchas felicidades porque la novela me pareció maravillosa. Gracias, Norma. Qué Gracias. gusto. Qué gusto. Y ¿saben qué? Me impacta lo que están diciéndome, me abruma. Yo le tengo mucho cariño a México, a los lectores, a las lectoras de México. Y en realidad, este es el primer contacto que yo tengo con lectores de la novela. Hasta ahora no lo he tenido, porque no he ido a México todavía, voy a ir más adelante. Y les agradezco mucho saber que les ha gustado. No, pues qué placer, un honor.
Muchas gracias por la respuesta. Ale, adelante, por favor. Gracias, Vic Gustavo. Yo leí Cien Cuyes con este grupo y dije, no me va a hacer llorar como el libro pasado, pero tampoco me puedo perder sus 400 páginas. Me faltan unas 20 para terminar, pero has tocado mi corazón. Ahorita está así como, ay, o sea, mis papás, de verdad, qué hermoso describes toda la historia. Esta relación donde la parte donde agradeces y le pides perdón a tu mamá por las veces que no lo visitaste, por las series que te tuvieron atrapado, por los pretextos que pusiste. Put, sí, tocó mi corazón. Estuvo muy, muy, muy bella esa parte. Y les pregunté a mis compañeros si era autobiográfica este libro. Ahí decíamos que sí, en algunas partes, acabas de comentar que también algunas. Y mi pregunta es la historia de los niños que manda su papá de exploradores Mm, y que si el ganador fue tu bisabuelo, mm. ¿es real o es inventada? O esta parte me gustaría que me platicaras. Y así es la parte con la que abro la novela, ¿verdad? Sí, Yo correcto. quise colocar una fábula de esas para colocar al lector en el territorio de la Amazonía, porque el territorio de la Amazonía en Perú, en Brasil, es un territorio de mitos, leyendas. Ustedes en México deben tener territorios así, ¿no? Donde lo que ocurre se mitifica, se engrandece, se exagera, ya no sabes. Es lo real maravilloso que ocurre en nuestros países, ¿no? Y para poner a tono también con la mitificación que hubo en mi historia familiar sobre mi abuelo, ¿no? Sobre cómo yo de niño escuchaba cómo había nacido, una noche de tormenta, cómo fue amigo de Julio Verne y las cosas que yo escuchaba de niñito, ¿no? Y las iba asimilando, ¿no? Entonces, yo quisiera, antes de responder tu pregunta, quisiera preguntarte y preguntarles a los demás, si fuera inventada, ¿impactaría su versión de la novela? O sea, ¿se sentirían defraudados? No, para nada. Ya, yo en realidad o sea, yo preferiría dejarlo en duda, honestamente, pero creo que se me ve el fustán mientras respondo esto. Es decir, este, sí, es una invención mía, esa historia, pero que parte como toda ficción, ¿no? De un hecho real. Y lo que lo gatilló fue el enterarme hace unos años de que mi abuelo había tenido un hermano en Nauta, en la ciudad de la que hablo, en el pueblo del que hablo. Y obviamente era un hermano al que no le fue bien. Entonces yo agarré esos datos, no pude averiguar más de qué fue de ese hermano, entonces le inventé un origen mitológico a la familia a partir de ahí. Sí, para dar cuenta del carácter de mi abuelo, a quien no conocí, mi madre tampoco, ya lo saben ustedes, y para poner en tono a los lectores. Muchas gracias, Gustavo. Hermoso, hermosa novela. Gracias. Gracias. No, gracias, Alejandro. Gracias. Keila, adelante. Bueno, bueno. Se me hace que le está fallando su red porque se desconecta y entra. Bueno, vamos adelante con Vero. Vero, adelante. Y ahorita a ver si retomamos la conexión con Keila. Adelante. Gracias. Hola Gustavo, buenas tardes. Primero, Bueno, pues felicitarte porque precisamente hacer una novela tocando temas familiares es una construcción que debe de ser complicada y en la novela nos dices que en algún punto habías pensado hacerla y había pasado el tiempo y no te decidías. ¿Eso real? ¿Así fue? ¿Te llevaste mucho tiempo? O sea, sí, contactas. eso sí es verdad, eso sí es verdad. Yo cuento en la novela, este, ustedes ya deben haberse dado cuenta de que en la novela todo lo que está en tiempo presente y las acciones que ocurren en tiempo presente son ficcionadas, ¿no? Pero los recuerdos que tiene mi alter ego, y las reflexiones que tiene mi alter ego, sí son genuinas en realidad.
Y sí es verdad que yo hace 10 años más o menos me senté a tratar de escribir esa novela, avancé capítulos, investigué y creo que lo que me salió no me terminó de satisfacer. Yo creo que lo que me salió fue una buena porción de novela aceptable, pero que por alguna razón no me prendió y me tuvo ahí, y no me entró mucho entusiasmo por él. Y creo que tiene que ver con el hecho de que me haya salido más un tono de novela histórica, más ligada a mi abuelo, a la historia de mi abuelo. Y lo que me terminó por conquistar de este proyecto cuando ya lo retomé fue el hecho, creo yo, de haber encontrado un tono más familiar, de haber puesto en alza al lado de la figura mitificada de mi abuelo a las mujeres que me hablaron de él. Creo que eso terminó por conquistarme y me hizo más genuino con lo que iba escribiendo. O sea que sí, 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 es verdad. O sea, yo retomé este proyecto después de años. Terminé Muy la bien. gira por el premio Alfaguara y me dije, bueno, quiero retomar, quiero escribir algo. Y dije, ya hay algo empezado, lo voy a revisar con todo lo que he aprendido en estos años acerca de mí. Y salió Mamita. Pues está excelentemente bien pensado cómo está construida la novela para que nos platiques de un tema tan familiar, ¿no? Y tú mismo, me pareció muy creativo. Y lo otro, rescatar, yo en lo personal, y ahora que decías si nos sentiríamos defraudados por las historias, si fuera verdad o mentira, pues aquí nosotros tuvimos en México antes de la Revolución Mexicana había una vida, después de la Revolución hubo cambios, hubo muertes, hubo despojos, había mis bisabuelos, o sea, hubo muchos cambios y había arrasamientos brutales en los cuales realmente la historia pues se la llevaron a su tumba porque aparte uno tiene que, nuestras generaciones somos más de hablar, de decir, de lo que pasa en la familia, pero anteriormente cualquier cosa que pasaba se quedaba calladito Es verdad, todo el es mundo, verdad. ¿no? Entonces sí se me hace, pues muy bien que puedas recuperar esas historias de tu familia y las puedas plasmar aquí. Me ha gustado mucho, mamita. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Keila, a ver si podemos conectarnos. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias, perdón. Pues una grata experiencia que tuve con tu lectura, Gustavo. La verdad que es la primera vez que la leo, que leo algo de tus letras y me ha dejado un muy, muy bonito sabor de boca. Me dejó pensando varias cositas. Yo considero que tengo una relación bonita con mi mamá, pero una frase que me gustó, que decías casi al final, ¿no? Ay, perdón para los que no lo han terminado, donde dice que, ¿cómo era? Que a lo mejor ya no iba a estar presente mamá, algo así, pero en la ficción ella te iba a seguir contestando las preguntas, algo así Ujú, decía. Entonces, ujú. yo la verdad nunca me he dicho, no es mi intención escribir ni nada por el estilo, pero al leer eso sí me quedé pensando, chispas, igual me gustaría que aunque ya no estuviera en este plano mi mamá, en algún punto yo pudiera preguntarle y que ella me conteste, ¿no? Y me gustó mucho esa parte que dices, y eso me hace llegar a esa pregunta. ¿Hay alguna frase de tu libro, hay algo de esta historia que te gustaría que nosotros lectores, con la que nosotros nos quedemos, Mm, alguna de tus, no sé, alguna frase, alguna emoción, algo que te mm. gustaría que, con lo que después de leerlo, digamos, esto es Claro, lo mejor de gracias, Mavita? Keila. Mira, yo honestamente cuando escribo una novela no es mi intención decirle al lector quédate con esto o quiero mandarte este mensaje, ¿no? Porque para mandar mensajes están las cartas, están los artículos, los ensayos, ¿no? A mí cuando se trata de una novela yo quiero contar bien una historia. Pero si tengo que elegir eh, qué cosa valiosa que yo he aprendido, eh, quizá puedan asimilar los lectores.
es el hecho de que si tu mamá está viva o tu papá está vivo y todavía puedes hablar con él, pues pregúntale todo lo que puedas preguntarle, porque una vez que se vaya, ya no va a haber manera de recuperar eso, ¿no? Entonces, haz tu lista, pregúntate siempre qué se te está escapando, qué no te ha dicho, y eso está conectado con lo que dijiste hace un ratito, ¿no? O sea, con esa frase que te gustó, ¿no? Yo diría que ese es si hay un mensaje, quizá ese sea el más claro para mí. Gracias. Muchas gracias. Nela, adelante. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hola a Nel? todos. Vengo corriendo un poquito, pero espero no hayan hecho la pregunta. Y fíjate, a mí luego me gusta poner atención en ciertos detalles que a veces ustedes como escritores nos van regalando en su obra. Y a mí algo que me gustó mucho en Mamita es que nos pones ahí la relación de un escritor con los lectores y que Ujú, puedes encontrar a un lector de la manera más inesperada. Por ejemplo, ya nos estabas ahí en la novela hablando del chofer y que el chofer ya había tenido una relación en una anterior novela, pero ujú. ese diálogo que se da hace que a nosotros como lectores, afuera de lo que está sucediendo en la trama, estemos ya anhelando saber en qué momento el personaje principal le va a empezar a hablarle sobre lo que está escribiendo, que va a sacar el correo y le va a leer en voz alta, porque esa es una experiencia totalmente diferente, que alguien te esté contando cómo va. A veces nos ha pasado con algunos escritores que estamos desayunando con ellos y nos empiezan de manera muy grata a decir, estoy trabajando en esto y nos dejan muy picados en lo que están haciendo ustedes, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa parte, cómo nos la brindas, el hecho de que le das importancia a la opinión que puede tener un lector hacia un escritor. Hay una parte en donde usas una palabra y dices, no, es que el chofer, o sea, Hitler me dice que qué significa eso. Entonces, el escritor como tal dice, pues es una palabra que la Muy voy a eliminar, la voy a rebuscada. cambiar, rebuscar. Entonces, Ujú. ese es uno. El otro es con el chico, el El botones, portero, ¿no? El el portero. portero del edificio, sí. Exactamente, cuando yo decía, es que este personaje sabe algo o que todo lo que verá, ¿no? O sea, cuánta gente va, viene, pero como que tiene una relación muy en especial con nuestro personaje y aún no sabemos y al final nos lo regalas dándonos a entender que era tu catador de veneno. Entonces esa parte también se me hace muy padre porque sí, o sea, a veces nosotros nos esperamos a ver entre nosotros, entre los escritores, ustedes que recomiendan, entre los lectores, cuando ya sabemos, oye, este libro es muy bueno, entonces, si lo tenemos en una fila de pendientes, agarramos y lo extraemos. Entonces, esas dos cosas a mí me gustó mucho que las hayas incorporado y si nos puedes platicar acerca de esa decisión en tu novela. Fue una decisión, gracias, Nela. Fue una decisión muy intuitiva, no sé, no fue planificado en realidad. A ver, yo les tengo que confesar que, o sea, Mamita es una historia, no es una historia de aventuras en sí, ¿no? O sea, si yo la comparo con Cien Cuyes, en Cien Cuyes hay mucha aventura, traslados, muertes, épica, paisajes, no sé, ¿no? Esto es una historia más íntima, doméstica, con muy contados personajes, ¿no? Y entonces yo me imagino que opté por tratar de darle mucha humanidad y calidez a los personajes muy cercanos a mi alter ego, ¿no? Eh, Tratando de transmitir quizá la idea de que la gente que te rodea puede ser mundos muy interesantes si es que te aproximas lo suficiente, ¿no? Creo que eso fue lo que pasó conmigo, o sea, con mi alter ego, o sea, mientras yo lo hacía conversar con otros personajes, ¿no? Porque tanto el chofer como el portero del edificio, Yashin, ¿no? La araña negra, el portero, son personajes inventados. No es que yo haya tenido en la vida real diálogos así.
pero me gustaría tenerlos quizá. Otro tema son los personajes de mi familia, que sí, se parecen mucho o sea, los personajes que ustedes han leído en Mamita se parecen mucho a mis hijas, a mi novia, a mi mamá, a mis hermanos, se parecen muchísimo. Este, y como estos personajes inventados, ¿no? El chofer y el conductor, perdón, y el portero, este, yo no quería que fueran menos, probablemente les añadí esos toques, esos tics, esos misterios de ¿cómo diría? De contacto, esas complicidades, perdón. Tuve que inventar esas complicidades para generar atención, porque nuevamente, no es que ocurran grandes cosas en la novela, o sea, no es que sean grandes cosas, aventuras, asesinatos, muertes, no sé, pero yo sí quería que hubiera una complicidad doméstica que los hiciera simpáticos ante los ojos de ustedes, ¿no? Y para cerrar el tema, Nela, yo nunca leo en voz alta lo que he escrito a alguien más, o sea, nunca lo hago, pero me provocó quizá hacer en la ficción que un alter ego mío muy parecido a mí lo hiciera, ¿no? Me gustaría que ocurriera eso, ¿no? Oh, y me parece también padre ya acercándose al final, cuando pasa lo de la fiesta y el chofer decide decirle, oye, ¿sabes qué? Tu mamá estaba con la novela, Ah, pero sí, sí. entradísima, y entonces como que ese es un cariñito al corazón del escritor, porque estaba como muy Sí, obsesionado en saber, oye, ¿qué sí, pasó con mi mamá? ¿Lo hizo, no lo hizo? ¿Le gustó? Y sí. tener esa imagen a los ojos de otra persona me pareció un gesto muy, muy conmovedor. Es que creo que de alguna manera yo, como la novela trata de cómo diablos hace un escritor para escribirle contra el tiempo una novela a su madre, no podía dejar de haber ansiedad, porque los escritores somos seres ansiosos, o sea, nosotros nos encerramos aquí, yo acá, o sea, yo he escrito Mamita acá, de hecho ustedes tienen el punto de vista de la pantalla cuando estoy escribiendo, y no sabemos qué va a terminar, no sabemos si le va a gustar o qué van a interpretar los demás. Entonces yo creo que transmití esa ansiedad, el hecho de no saber si le iba a gustar o no a la madre, ¿no? Y creo que eh, encontré la manera de que esa ansiedad recorriera la novela y que fuera finalmente resuelta, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Y una pregunta adicional. En Cuyes nos pones muchas canciones, Así en Cuyuque. Ujú. aquí también, pero ¿cuál sería tu canción que tú pondrías que encerrara lo que te causa ahorita ya el libro, antes, después de haberlo escrito? No sé, no sé, lo voy a pensar, te prometo que lo voy a pensar. No, no, no lo sé, no lo sé todavía, no lo Sí, sé. porque hago la pregunta porque hay en un punto en donde dices, no voy a utilizar otra canción de ABBA. Entonces, dije, ay, pero a mí sí, sí como que resuena, pero muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Claro que sí, Gustavo. Pues a mí me gustó bastante tu novela, me gustó mucho esta parte en la que manejas pues diferentes tonos, ¿no? Por así decirlo, como un poco de risa, un poco de tristeza, y vas cambiando este tipo de tonos en tu escritura. ¿Cómo lograste o cómo decidiste llegar a esta tonalidad en tu escritura? Si desde un principio a lo mejor es tu forma de escribir o a lo mejor aquí quisiste manejar algún otro recurso, justamente para hacerla, como tú dices, un poco más personal, un poco más profunda. Albert, mira, te juro que no sé exactamente cómo responder a esa pregunta. Yo me imagino que, como esta es una novela intimista y en la que trato de volcar cosas reales de mi vida, eh, amparándome en la ficción, inventándome situaciones también, probablemente yo haya estrujado lo que en el fondo soy. Yo soy un tipo más o menos introspectivo,
un poquito melancólico, que a veces usa el humor como herramienta y a veces tiene salidas humorísticas que le sorprenden a la gente. Pero en el fondo soy un tipo tímido que le gusta más escuchar que hablar. Entonces, quizás lo que haya hecho Mamita es simplemente desplegar lo que soy, eh, habiendo ya practicado muchísimo mi escritura. ¿Ves? O sea, me imagino que esta es una novela que no la escribe un veinteañero porque o yo de veinteañero no la habría podido escribir porque seguramente hubiera querido tratar de impresionar al lector, tratar de ser efectista, probablemente me habría salido más cursi en ciertas situaciones que son afectivas o tristes o dolorosas, y de repente me habrían salido chistes mucho más fáciles. eh, Quizá simplemente sea el reflejo de mi intimidad ante ustedes, así desnuda, pero ya habiendo aprendido a gestionar los extremos. Eso debe ser. Pero no sé exactamente cómo, cómo lo hago. Albert, no se te escucha. Perdón. Y ya casi al finalizar la novela, la parte final, hay una parte en la que pues justamente la mamá dice, uy, guagua, ya no sé si llegue a leer un libro más en esta vida. Ujú. ¿Cómo ha ido en esta parte de la lectura? ¿Cómo, en tu caso ya como tuyo personal, con tu mamá, con las novelas que has escrito, si ha leído todas, y en este caso, cómo le pareció Mamita? Y bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? Mira, mi mamá sí ha leído todas mis novelas porque yo se las llevo siempre. Pero es curioso porque mi mamá es poco expresiva con las cosas que ve. O sea, yo me acuerdo que desde niño, ¿no? Íbamos al cine y no me hablaba de lo que habíamos visto o le preguntaba por tal película y le decía, está bien. Y no se explayaba demasiado. En general es así. Igual con mis novelas, ¿no? Me dice si le gustó, qué tanto le gustó. Pero en el caso de Mamita sí fue especial porque yo quise que la realidad copiara la ficción, ¿no? Y tal como ocurre en la novela, yo fui y le entregué un encuadernado impreso en letra grande. Le sorprendió gratamente recibir eso y me dijo que le iba a leer y la leyó rápido, me dijo, y me dijo que le había gustado mucho. La voy a leer dos veces, me dijo, que es una cosa que no me ha dicho antes con mis novelas. Entonces, sí, le ha gustado. Y de hecho, anteayer, yo acabo de volver de España, de presentar la novela y de una gira promocional. Me preguntó qué tal. Yo le dije que era bonito saber que había gente que me preguntaba lo que tú me acabas de preguntar, Albert, ¿no? Y me dijo algo que no me había dicho hasta ahora. Me dijo, es que me has dado el mejor regalo, me dijo. No me lo había dicho así. Qué gran regalo me has dado. Eso es lo que me dijo. Qué gran regalo me has dado. Y definitivamente, ¿no? Un gran regalo. Creo que esto de crear una historia, de escribir un libro, híjole, pues no cualquiera lo puede lograr y en tu caso lo hiciste y lo hiciste muy bien. Pero sabes, Albert, es algo tan sencillo como esto, ¿no? Si yo fuera panadero, le regalaría pan a mi madre, pero yo no soy panadero. Yo solo sé escribir historias, entonces ya era hora de que le escriba una, y sobre todo teniendo en cuenta esto, y de repente ustedes lo van a asimilar como yo porque han sido testigos de hechos de nuestros de nuestros padres o abuelos, ¿no? Mi madre pertenece a una generación de mujeres que se ha desplazado, que se ha, no es desplazado, que se ha postergado toda su vida. Se ha postergado. O sea, postergó su educación porque le dijeron que no, que si se iba a casar, ¿para qué? Postergó su vida porque los planes del marido estaban antes que ella, postergó su vida porque llegaron los hijos y así sucesivamente. Entonces ya era hora de que hubiera una historia en la que ella fuera la protagonista. No, pues muchas gracias por compartir estas palabras y por compartir este libro con todos nosotros. Y bueno, cuando andes aquí en México, seguramente iremos a tu presentación, por ahí estaremos Ah, presentes, ya de lejitos te gritaremos que ya platicamos contigo. nada me haría más feliz porque voy a ir en octubre
Y en noviembre creo que voy a volver también, pero por menos días, ¿no? Pero sí, en la segunda quincena de octubre definitivamente es la presentación y nada me hará más feliz que verlos por ahí. Claro que sí, pues muchas gracias y felicidades. Gracias, Albert. Gustavo, yo quiero comentarte, a mí me gustan mucho las descripciones que haces del Perú. Perú es un país que siempre he tenido y no he tenido oportunidad hasta ahora de conocer, pero me ha gustado mucho y disfrutaba yo mucho esos recorridos con Hitler en donde ibas describiendo todo el paisaje hasta llegar, bueno, tu alter ego hasta llegar a casa de la madre. Y justo te quería yo preguntar, me llamó mucho la atención el personaje del hermano, ese hermano que cocina, que tomó la estafeta de la mamá, que era la que cocinaba y todo eso, que pues nos platiques qué tan real es y bueno, un poco más del personaje, cómo lo imaginaste, cómo lo perfilaste. Sí, como le dije, no sé si a Alejandra, o bueno, creo que fue Alejandra quien le dije, sí, los personajes de la familia del alter ego se parecen bastante al molde a mi molde familiar. Y mis hermanos en general son un caso. Yo soy el formalito de los tres. Yo soy el formalito, el más, Serio. correcto, qué sé yo, el más serio. Mis hermanos son dignos de ver, en realidad, ¿no? Son buenísimas personas. Mi hermano menor, sobre todo, que es el que más retrato en Mamita, es tal cual, creo yo. Yo creo que es así. Es un pan eh, que ha sobrevivido a sus propias batallas, que se dedica a mi madre. Eso es una fortuna para todos. Em, eh, Lucha con sus ansiedades, tiene estos exabruptos, o sea, yo creo que su ansiedad se transforma en esta propensión a hacer comentarios y chistes y hacer chiste de todo, ¿no? De todo. Su manera de pelear con la ansiedad me parece, ¿no? Este, y sí, sí. Ahora, por fortuna. Yo me siento muy querido por mi familia. Yo los hago partícipes de mis proyectos. Les digo, voy a escribir sobre ustedes. Les hago chistes sobre el tema. Los preparo. Hago una especie de, de manejo de crisis previo. Y por fortuna creo que ellos saben, mi familia en general, incluye a mis hijas, saben a qué me dedico, lo comprenden y saben que mi literatura no es de desquite. Saben que cuando yo quiero mucho y respeto mucho a mis personajes, a los personajes que me van saliendo, incluso si son inventados, incluso si son Hitler muñante, ¿no? Los trato con cariño, con respeto, o trato de que sea así. Entonces me imagino que por eso son permisivos conmigo, ¿no? Saben que los ausculto desde la ternura. Y Es una novela con mucho cariño, la verdad. Es que así lo transmites, obviamente para tu mamá, pero también para el resto de los personajes. gracias. Sí, un amigo escritor que vive en España me decía, no sé si ustedes están familiarizados con el término de realismo sucio, ¿no? Jack Kerouac, no sé. Él me decía, lo que tú haces es realismo limpio. Sí, pues es lo que me sale, ese registro que me sale. Muy bien, pues creo que y vamos avanzando en el tiempo. Fíjate que prácticamente ya preguntaron todos, ya contestaste todas las preguntas y las inquietudes, y lo que te queremos pedir es una foto para que quede aquí el registro con quienes tengan aquí su libro a la mano, para que quede allí. Y bueno, pues te pasamos la grabación de esta plática y te mandamos también la foto. Encantado, sí, sí, sí. Envíemelo, sí, 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 sí. A ver, Albert, adelante. Es que mi micrófono está apagado, va, va el intento nuevamente, así que, ahí va.
Una, dos, sí. Y tres. Listo, perfecto, ya quedó. Perfecto. Muy bien, No, pues, Gustavo, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto para vernos Está en llegando octubre. Ricardo. sí, pero ya el autor ya tiene que Sí, retirarse. sí, Sí, no, ese es el tiene un detalle, sí. compromiso y se va retirando. Gustavo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Víctor, Albert, el Hasta resto. luego. Nos vemos. Muy buena tarde y buenas Gracias, tardes a todos. bye. Gracias, Bye. Gracias. Gustavo. Gracias, Ricardo, hasta Gracias luego. a todos. Hasta Ricardo, luego. qué Luego. pena no haberte visto, Bonita pero tarde. ojalá nos veamos en Ahora en México. octubre. Así Muchas será, gracias. Vale. así será. Gracias a todos, Gracias. buena tarde. Buena Que tarde y buenas tardes a todos. que estés Ya bien. salimos del en vivo.